amigos de Escaño 131, el canal del Congreso de la República. Ya estamos nuevamente para tratar el tema reelección de los alcaldes distritales y provinciales con los congresistas Héctor Becerril de Fuerza Popular y Ricardo Narváez de Alianza por el Progreso. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ha presentado el 28 de septiembre del presente año este proyecto de ley para la reelección de alcaldes distritales y provinciales. ¿Qué lo motivó? Sí, efectivamente. En vista de que los alcaldes provinciales y los distritos, cuando llegan, prácticamente no conocen la función pública, y esto más o menos demora año y medio, 2 años, a que recién vayan conociendo cómo realizar la gestión. En la práctica solamente tienen 2 años efectivos de trabajar por lugares donde han sido elegidos. De esa manera, y para dar continuidad a toda la gestión, estamos planteando que haya una reelección inmediata más por 4 años. Además, hay que tener en cuenta acá que según las estadísticas, del 100% de alcaldes, solo el 50% se presenta a una reelección, y de ellos solo el 17% son reelectos. Eso nos quiere decir que la población peruana ya aprendió en realidad a elegir, y obviamente elegirá a los alcaldes que han hecho una buena gestión, no así a quienes no lo han hecho. Muy bien, y está también con nosotros en el programa Escaño 131 el congresista Narváez. Bienvenido, de Alianza por el Progreso, ¿verdad? Sí, es cierto. ¿Qué Muchas gracias. le parece este proyecto? Bueno, respeto un poco la propuesta, pero discrepo. Discrepo porque yo soy de Ancash y hemos visto muchos casos de alcaldes en funciones compitiendo con candidatos que son buenos líderes, pero que no tienen los recursos ni el poder que tiene un alcalde que está en ejercicio de función. Y eso crea una tremenda desventaja, no me parece nada democrático, porque las condiciones para los postulantes deben ser con piso parejo. Pero eso en la práctica no se da. Vemos a alcaldes en la víspera de la elección repartiendo víveres en las casa por casa, sobre todo en los pueblos pequeños. Eso es una práctica. ¿Y de dónde saca ese dinero? Del porcentaje pues, que los empresarios al hacer una obra le dan al alcalde, el alcalde agarra esos recursos, compra alimentos, reparta víveres, y la gente humilde, por necesidad, la gente pobre, porque y está demostrado, no comparto tampoco lo que ha dicho, que la gente ya aprendió a votar. No es así, por lo menos en Ancash no ha sucedido eso, porque un candidato a la región entró ofreciendo 500 soles, y cosa que no cumplió, cosa que la ley prohíbe además. Por lo tanto, finalmente este alcalde como candidato se impone, porque nuestro pueblo de todas maneras es agradecido. Dice, no, pobrecito, ese señor me ha regalado víveres. Y mucha gente, por su necesidad, se ve obligado, forzada a votar. Sí, interesante su punto de vista, pero el proyecto de ley habla justamente de combatir con la corrupción, porque estaba leyendo la exposición de motivos en la cual se hace referencia a que si es solamente una sola vez, según el proyecto, pues después de esta no hay otra, algo así dirían los señores alcaldes, y eso generaría un poco de corrupción. ¿Qué opina de los fundamentos de este proyecto que quiere combatir la corrupción? No sé cómo lo va a combatir, porque hay que debatirlo, ¿no? Pero porque a las finales se puede más bien prolongar el tiempo de gestión de un alcalde. No tiene que ser tampoco 4 años, podríamos de repente aumentar más, 1 año más. Y los partidos políticos tienen que poner gente con experiencia, que por lo menos ya hayan sido pues, regidores, que conozcan algo de gestión pública. Esa es responsabilidad de los partidos políticos. No se puede poner a cualquiera de candidato para que vaya a aprender una función pública. Mucha gente, por error de los partidos políticos, que dicho sea paso, están muy débiles en el país, por eso es lo que muchos movimientos regionales terminan ganando elecciones, sobre todo en las provincias, es porque al momento de poner candidatos ponen al que tiene dinero, o ponen al amigo, sin tener en cuenta que lo que importa es si esa persona tiene capacidad para hacer una gestión pública o no. Y eso es responsabilidad política de los partidos. Si los partidos ponen buenos candidatos, ese señor va a ir a trabajar y no va a ir a aprender. ¿De qué manera, congresista Héctor Becerril, se combate la corrupción con este proyecto de ley? A ver, respondiendo un poco lo que esgrime el colega congresista. Si el hecho de que se da pues dádivas, prebendas, obsequios en una campaña, va a ser lo que evita, digamos, que se pueda aprobar un proyecto de ley para la reelección,
Para eso está la modificación, digamos, de todo el sistema electoral y de partidos políticos. E incluso ya en la campaña pasada hemos visto pues que ya hay montos establecidos para evitar justamente que se haga ese proselitismo político con dinero, ya sea personal o con dinero del Estado. Entonces creo que por ahí más bien podemos nosotros comenzar ya a evitar que los votos se compren. Eso no está bien. Así es que eso, como digo, se dará en la reforma ya electoral, que ya lo estamos trabajando también en la Comisión de Constitución. Yo creo que el espíritu de este proyecto de ley, como digo, es darle continuidad a una gestión de un alcalde. Porque es la realidad, pues. O sea, no se trata de buscar candidatos, es decir, que ya tienen experiencia. Entonces, ¿experiencia dónde se adquiere? Experiencia se adquiere para ser alcalde, digamos, estudiando gestión pública, llevando cursos. No, se aprende justamente en la misma gestión pública. Y si una vez que ya ellos se vuelven, se capacitan en la práctica, entonces vendrá otro que simplemente tendrá la teoría, pero no la práctica. Yo creo que la mejor manera de sacar adelante los municipios que por lo demás vemos pues que hay un alto índice de obras paralizadas, obras que finalmente no son recepcionadas por una serie de errores, creo yo que es muy importante que los alcaldes tengan el expertise necesario y eso se consigue con una reelección por lo menos más. Congresista Héctor Becerril, acá tenemos el dato. En el periodo legislativo del 2011 al 2015, 11 proyectos se presentaron, iniciativas legislativas por los grupos parlamentarios, justamente para evitar la reelección. Y analizando la estadística, con la prohibición a la reelección, no bajó los niveles de corrupción. Así es. ¿Ese es uno de los fundamentos de su proyecto? Sí, o sea, se modificó la Constitución y en realidad evitando la reelección no se ha avanzado mayormente. Lo que pasa también hay que entender la coyuntura, cómo fue cuando se cambió las reglas de juego ya para que no haya reelección. Fue justamente en un momento en que más del 50% de gobernadores regionales estaban inmersos en casos de corrupción, Tumbes, Ancash, Loreto, Junín. Entonces, eso sumado a la gran corrupción que hubo en la región Lambayeque, en Chiclayo específicamente, con los limpios de la corrupción, con Beto Torres, que ahora está en la cárcel, eso como que nos volvió un poco reactivos y finalmente llegamos a esa conclusión, que a luz de los hechos no han dado un resultado positivo. Congresista, ¿qué hacemos con la estadística que acabamos de mencionar? Los números son muy fríos, ¿no? La prohibición no redujo la corrupción. Ha habido un aumento más bien. Pero, ¿qué hacemos con la estadística? Pero yo les digo algo que es de sentido común. Un alcalde, si es bueno, que espere un periodo, como actualmente está la ley, no hay reelección. Ojo que eso ha sido bien difícil sacar esa ley, no ha sido fácil, de la no reelección, que debería haber incluido además a los congresistas. O sea, el Congreso de la República saca una ley, no hay reelección para nadie, pero a los congresistas no. No debe haber reelección tampoco para los congresistas. No tienes, ¿por qué nos vamos a reelegir? Quisiera, por ejemplo. Yo no, por supuesto, yo planteo que no debe haber reelección en el Perú para nadie. Si es bueno, si la autoridad ha sido buena autoridad, su pueblo lo podrá reelegir después de un periodo. Eso es democrático en un país donde hay mucha corrupción. Una autoridad, un alcalde que esté en funciones, para no dejar su cargo, va a hacer lo imposible, y eso es lo que hace en el Perú, para quedarse en el cargo. Tiene poder, tiene dinero, tiene empresas que están, proveedores a su lado, que le financian su campaña, y los proveedores son los que hacen la campaña de ese candidato que está en funciones. Eso no es justo. Señor Becerril, por el bien del Perú, yo le pido, por favor, usted tiene experiencia, usted ha sido parte del Congreso de la República, más bien los dos hay que comprometernos a no reelegirnos en este Congreso. ¿Y qué evitaría, digo yo, que un candidato que no es alcalde igual tenga a su lado empresarios que finalmente igual le van a sustentar la campaña electoral? O sea, eso no es una razón coherente. Y en el caso de los congresistas, hay una razón por la cual los gobernadores, los presidentes de la República se puedan reelegir, y en el caso de los congresistas, sí. Es que
Se trata de evitar, por ejemplo, que en caso de la presidencia de la República o los gobernadores regionales que sí tienen capacidad de mover muchas redes, por ejemplo, un presidente regional, ahora un gobernador regional, tiene en salud, tiene en educación redes grandes, ¿no es cierto? La Dirección Regional de Salud, Dirección Regional de Educación, Dirección Regional Agraria. Grandes redes que en la campaña sí pueden utilizar ellos para hacer su campaña proselitista. El congresista no tiene esa posibilidad, el congresista no tiene, digamos, manejo económico como lo tienen los alcaldes, el presidente de la República, los gobernadores. Por eso es que esa tingencia no está hecha para el congresista de la República. Además, también permítame acá lo siguiente. Si usted ve en los congresos últimos, ¿cuántos se han reelegido? ¿10%? 12%. O sea, la reelección congresal no es algo que se dé, digamos, como otras autoridades. Y además, si no tendríamos, por ejemplo, en este congreso, congresistas que tienen experiencia, todos llegaríamos finalmente también recién a aprender en la práctica, porque para ser congresistas no hay donde aprendas. Entonces es muy importante aquellos colegas que tienen experiencia, que van marcando el rumbo de los que recién llegan, pues es importante la reelección congresal. Un punto básico que no se ha dicho hasta ahora en Escaño 131, amigos televidentes. El aspecto de la inversión, proyectos de inversión pública de amplia envergadura. Se dice que con esta ley que no hay reelección, el candidato, bueno, dice, yo ya no voy a estar más tiempo, así que voy a hacer obras de menor envergadura. Esa es una crítica que se le hace a la prohibición de la reelección. ¿Qué tiene que decir al respecto? Porque dice, si hago algo de envergadura, demora muchos años, pero yo ya no voy a ser alcalde. Claro, pero sí, eso depende mucho de la calidad de funcionario que hemos puesto, vuelvo a repetir, eso es responsabilidad de los partidos políticos. Tenemos que hacer que los candidatos sean puestos responsablemente. A gente que justamente que no va a hacer no va a tomar ese tipo de decisiones. ¿Qué le parece que nos da un mayor énfasis en su fundamentación de respuesta luego de estos cortos mensajes comerciales? Porque está sumamente interesante este tema de los proyectos de larga envergadura, muy buenos para la comunidad nacional. Ya volvemos en Escaño 131. Tengo un hermanito de 3 años. Juntos corremos, saltamos y jugamos juntos. Nunca se cansa. Es muy alegre y cariñoso. No se enferma. Le gusta comer carne, huevo duro y frutas. Me gusta verlo sanito y creciendo cada día más. Pero en nuestro país no todos los niños y niñas crecen bien alimentados. Mi profe me contó que en la sierra, 2 de cada 10 niños menores de 5 años tienen desnutrición crónica. A mí me gustaría que ellos también coman bien durante todo el año para que crezcan sanos y felices. Es lo justo y yo creo que así se puede porque tenemos un plan. Los gobiernos y millones de personas de todos los países que forman la Organización de las Naciones Unidas han hecho un plan para mejorar la vida de todas las personas y de nuestro planeta. Este plan tiene 17 objetivos que se llaman Objetivos de Desarrollo Sostenible y son conocidos como ODS. Por ejemplo, el objetivo 2 es acabar con el hambre y mejorar la nutrición. ¿Y los niños y niñas podemos hacer algo para apoyar el plan? ¡Claro! Empecemos por contarle a todo el mundo que existe este plan y vigilemos que nuestras autoridades trabajen para cumplir con los objetivos. En el Perú somos más de 10 millones de niños, niñas y adolescentes que merecemos que en los próximos 15 años el Perú se esfuerce para cumplir con los ODS. Solo así seremos una generación con igualdad de oportunidades y creceremos bien. Por eso yo me uno al plan. ¿Te unes tú también? Y bien, seguimos con el programa Escaño 131 por el canal del Congreso de la República y está justamente con el congresista Narváez, quien fundamentaba el tema de que los alcaldes
no hacían o no harían proyectos de gran envergadura porque su tiempo es muy corto y ya no podrían ser reelegidos. ¿Nos estás explicando? Bueno, sí, yendo al tema. Mucho depende de la calidad de autoridad que elegimos, para mí, para empezar. Si es una autoridad que tiene un respaldo del pueblo, una autoridad con algo de experiencia y de sentido común, va a tener que respetar las obras que han sido programadas y planificadas e iniciadas por otras autoridades. ¿Usted cree que eso se puede hacer en la práctica? Tenemos que hacer eso. Porque hay partidos que no se llevan muy bien. Pero también hay obras que pueden durar 30 años. Y según esta lógica, ¿qué va a pasar después que se reelija? Ya, y tampoco el otro alcalde ya no lo va a hacer. O sea, no es tan cierto eso, ¿no? Es cierto que muchos alcaldes de repente por su presupuesto que es pequeño o por su acto tal vez irresponsable puede decir mejor como me voy a ir hago obras pequeñas que arreglan la vereda de una... Exacto. Pero yo creo que más eso puede suceder en el caso de Lima, ¿no? Pero en los pueblos pequeños ahora, por ejemplo, un alcalde tiene 300.000 soles de presupuesto al año. Entonces son recursos tan escasos que fácilmente hasta le falta plata al alcalde para que ejecute su proyecto de inversión en un año. ¿Qué le parece eso, congresista Becerril? No, yo creo que, y es saludable justamente el debate, ¿no es cierto? Nosotros ponemos con este proyecto de ley en la agenda del Congreso y el país la discusión de la reelección de los alcaldes. Y obviamente, incluso dentro de las mismas bancadas, hay posiciones diferentes. Es lo bueno de la democracia. Sin embargo, yo creo, y justamente hablando de democracia, que los ciudadanos, los electores, van a tener la oportunidad, si se aprueba esta ley, de evaluar conscientemente, votar en forma concienzuda por los candidatos nuevos o por los candidatos que van a la reelección, evaluando, valorando finalmente si han hecho una buena gestión o no. Yo creo que el hecho de ponernos en el plan de tutores, de quienes van a elegir, de los votantes, en el sentido de que no haya reelección porque de repente vas a votar mal, yo creo que eso no está bien. Yo creo que ya es el momento que el país asuma con responsabilidad, con madurez, las elecciones de sus autoridades. Y finalmente, al haber una reelección, nadie está imponiendo a una autoridad. Es el pueblo que con sus votos, en forma democrática, decidirán finalmente, ¿no? Muy bien, el pueblo, justamente a eso me refería, al pueblo. 17% de los alcaldes distritales han podido ser reelegidos en esta oportunidad. ¿Eso qué nos indica? Que el pueblo le ha dado la espalda en un 83%. Hay muchos que han querido ir a la reelección. Hablemos de Lima, distritos, Pueblo Libre, perdió. Y así, ¿cuántos distritos? El 83% no pudieron. ¿Qué me dice eso? Bueno, lo que pasa es que para las últimas elecciones hay que tener en cuenta también que hubo modificación de la ley de partidos políticos, las restricciones, por ejemplo, para dar dádivas, eso también ha funcionado, ha ayudado, ¿no? Pero yo justamente mi ejemplo que puse era para los lugares más alejados y más pequeños, donde hay una competencia no democrática, una competencia bastante abusiva, donde las autoridades que están haciendo ejercicio del poder hacen uso de los recursos del Estado para hacer campaña. Tal vez en Lima, pues como hay medio de comunicación, ahí está, todo está a la vista, es más fácil darse cuenta, pero usted sabe lo que sucede en los pueblos más pequeños de la sierra, en los lugares alejados, muchas veces los procesos son manipulados, manipulando a la población, aprovechándose de su necesidad. En todo caso, yo creo que la propuesta está bien. Lo que tenían que hacer es, como dijo el congresista Becerril, democráticamente hay que evaluar, hay que pensarlo bien, hay que mejorar, hay que consensuar. Finalmente vamos a llegar a un acuerdo, como estamos haciendo en muchos temas acá en el Congreso de la República. Creo que por eso es lo que actualmente gozamos de más respaldo que nunca de parte de la población. Y yo estoy seguro que vamos a ir a trabajar coordinadamente y sacar una buena ley que sea beneficiosa para el país. Eso es lo que quiere la ciudadanía. Congresista Becerril, ¿dónde hay mayor estabilidad política? ¿Con la no reelección o con la reelección como plantea su proyecto? Si hablamos de estabilidad política, obviamente que eso
brinda la posibilidad de que las autoridades, en este caso los alcaldes provinciales y distritales, sean reelectos. Yo creo que eso da esa estabilidad política, esa estabilidad jurídica y, como repito, lo más importante, la continuidad en los procesos de gestión que tanta falta hacen en el país. ¿También comparte eso de que hay mayor estabilidad política o no? Bueno, sí, en esa parte sí estamos de acuerdo. Sin embargo, es un tema que hay que debatirlo bien, porque nuestro pueblo nos ha dado múltiples mensajes de que toda reelección anida en el fondo corrupción. Toda reelección anida a corrupción, porque ahí está el nido. Pero bueno o malo, una autoridad cumple su periodo, chao. Si es bueno, regresará después de un descanso. Así de simple. Si le gusta y el pueblo y ha sido bueno, lo van a reelegir. Y si hay una obra que dejó inconclusa, que el otro que entró no lo hizo, él llega y lo termina. Así de simple. Ahora, congresista Becerril, ¿dónde se da para la ciudadanía, que es lo más importante, es el pueblo, que se beneficie, dónde se da la mayor experiencia de los funcionarios? ¿Con la reelección o la no reelección? Obviamente, cuando hablamos de experiencia, es pues cuando hemos tenido la posibilidad de estar en la cancha, ¿no es cierto? La cancha es el municipio. Así es. Hay muchos políticos teóricos, pues, ¿no? ¿Publican libros? No solamente publican libros. Yo me refiero, bueno, usted es un académico, ¿no es cierto? Gracias. Así es. Entonces yo digo, colegas que sí, pues, supuestamente conocen mucho de gestión pública en la parte teórica, son de escritorio. Pero ya cuando se ve las cosas en serio es cuando ya está sentado en el sillón municipal y vamos a ver cómo se hacen, cómo se ejecuta el presupuesto, cómo se licitan las obras y todo ello. Yo creo que sobre todo en el interior del país, ¿no? Donde no hay muchas posibilidades de que las autoridades puedan haber accedido, digamos, a ser, aunque sea asesores, ¿no es cierto? Yo creo que no hay que desperdiciar esta gran experiencia que les ha dado el manejo de los presupuestos, el manejo de la cosa pública en el país, ¿no? La teoría no ayuda mucho. Los libros, lo académico. No, se respeta mucho. Hay títulos de docencia y decencia en la política. Excelente trabajo, ¿no? Eso es lo que queremos en el Perú, ¿no? Gracias. Decencia en la gestión pública. Claro, pero para el tema, ¿ayudaría la experiencia, el manejo, el expertise que le llaman? ¿O no tanto? Yo pienso que los partidos políticos... O en el camino se aprende. Los partidos políticos deben capacitar a los candidatos. Deben capacitar. Deben programas de capacitación. Antes que sean. Antes que sean, para que ya pues en 2 o 3 meses tienen que hacer gestión. Pero si vamos a mandar a un aprendiz para que pase 2 años aprendiendo, eso no le conviene ni a la municipalidad, ni tampoco al país, ni a ese señor que está ejerciendo esa función. Interesante lo que dice, pero en la práctica... Seamos reales. Eso iba a decir. ¿Se da esa capacitación de maestría, doctorado, o aunque sea un... diplomadito? Seamos reales. En la práctica... ¿No capacitan? No hay donde vaya alguien que quiere postular a un cargo público que vaya a aprender, que le enseñe. Como dice, las cosas se ven en la cancha. Y de verdad, si vamos al tema real, ¿cuántos candidatos que postulan a los gobiernos municipales, provinciales o distritales han tenido alguna experiencia? Creo que muy poquísimos, muy pocos. Y yo creo que de verdad no hay que quitarles la oportunidad a los electores que decidan finalmente ellos. O sea, ¿por qué decir, por ejemplo, si ha sido una buena autoridad que espere un tiempo? ¿Por qué quitarle a esa población si ha sido una buena autoridad? ¿Cuántos años son? 4 años. Porque de repente ese ciudadano ya no va a estar vivo de aquí a 4 años. No, y además, en realidad, ¿por qué quitar esa posibilidad, no? Como dice el colega Narváez, dice, si es bueno que espere un periodo y que regrese, ¿por qué quitar la posibilidad a esa población de que inmediatamente continúe con su desarrollo? Yo creo que este punto de vista es coherente y, ¿verdad? Ojalá que finalmente este proyecto de ley se pueda debatir en el Pleno y finalmente luego dictaminarse y finalmente pues se haga ley, ¿no es cierto? Esperamos eso. Muy bien. Yo le hago una pregunta. Si la Municipalidad de Lima, el alcalde, no fuera de alguna manera un simpatizante de Fuerza Popular y fuera uno que sea su contrincante, ¿usted apoyaría esta ley? Con toda seguridad, este proyecto de ley no tiene nombre propio.
Los proyectos de ley no se hacen pues para una persona, se hacen pensando en el desarrollo del país. Tenga la absoluta seguridad que el tema de Castañeda no tiene nada que ver en este proyecto de ley, por lo menos el que yo he presentado. Pero ha dicho que es simpatizante. Bueno, en la campaña lo hemos visto, ¿no? Hemos visto algunos gestos, ¿no? En política uno ve gestos y uno se da cuenta de lo que pasa. Sin embargo, vuelvo a decir, hay que debatir, hay que hacer las cosas pensando en el país. Yo no estoy así tercamente en contra. Yo pienso que hay que pasarlo por una buena filtrada, un buen debate. Bien, agradecemos en este bloque al congresista Héctor Becerril y al congresista Ricardo Narváez, tratando el tema de la reelección de los alcaldes distritales y provinciales. No se vayan, amigos de Escaño 131, porque ya viene la segunda parte con el tema de el transfugismo. Qué importante conocer esto. Ya regresamos. Una chica de mi barrio está embarazada y por eso ya no va al colegio. Yo creo que su familia y profes deben de apoyarla para que acabe sus estudios. Mi profe nos contó que en todos los lugares del Perú hay adolescentes embarazadas. Por ejemplo, en la selva 1 de cada 4 chicas queda embarazada. La mayoría deja de estudiar para trabajar y cuidar a su bebé, o porque en la escuela cuando ya es madre no la quieren recibir. A mí me gustaría que chicas y chicos tengamos la oportunidad de vivir bien nuestra adolescencia, una etapa para estudiar, divertirnos, tener sueños y esforzarnos por cumplirlos, todo a su tiempo. Y yo creo que sí se puede lograr porque tenemos un plan. Los gobiernos y millones de personas de todos los países que forman la Organización de las Naciones Unidas han hecho un plan para mejorar la vida de todas las personas y de nuestro planeta. Este plan tiene 17 objetivos, que se llaman Objetivos de Desarrollo Sostenible y son conocidos como ODS. Por ejemplo, el objetivo 3 es garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos. ¿Y los chicos y chicas podemos hacer algo para apoyar el plan? Claro, empecemos por contarle a todo el mundo que existe este plan y vigilemos que nuestras autoridades trabajen para cumplir los objetivos. En el Perú somos más de 10 millones de niños, niñas y adolescentes. Merecemos que en los próximos 15 años el país se esfuerce por cumplir con los ODS. Solo así seremos una generación con igualdad de oportunidades y todos creceremos bien. Por eso yo me uno al plan. ¿Te unes tú también? Y bien, amigos, ya estamos de retorno en el programa Escaño 131 por el canal del Congreso de la República y ahora vamos a ver el tema del proyecto sobre fragmentación parlamentaria, que se aprobó este proyecto con 70 votos a favor, 36 en contra y 0 abstenciones. Congresista... Creo que esta ley no es buena ni siquiera para la mayoría que lo ha aprobado, porque no se puede mantener a un grupo humano a la fuerza. O sea, creo que si hay una actitud democrática de los líderes, si hay un trabajo transparente, si hay una buena comunicación dentro del equipo, dentro de los miembros de una bancada, nadie es loco para irse a otra bancada. Algo tiene que haber sucedido profundamente para que eso se rompa y en consecuencia, si alguien se va, que se vaya. Porque no es bueno que si el corazón y la mente de un miembro de la bancada se ha ido de la bancada, ¿qué hace el cuerpo sentado ahí? Solamente sirve como por un elemento numérico para que vote y sume una votación. Nosotros nos hemos opuesto porque creo que lo más importante es no coactar la libertad de un congresista elegido por el pueblo. Bien, congresista, hay algunos teóricos, doctor Becerril, que consideran que esto es parecido a una infidelidad. Hoy día están con un grupo y después mañana están con otro. ¿Usted coincidiría con esto? Absolutamente. Es más, ¿cómo es posible que los congresistas que salimos elegidos igual en forma democrática por la voluntad popular y íbamos al Congreso con un partido político, formamos parte de una bancada y luego torcemos la voluntad popular y nos pasamos a otra bancada
ya constituida, o salimos y formamos otra bancada nueva. El pueblo no elige al congresista con nombre propio, lo elige dentro de una lista congresal, dentro de un partido político. Y se entiende que quienes votan por esa persona, votan por los proyectos, por los planes de gobiernos, por la ideología. Entonces, de ahí, el hecho que el voto preferencial implique que vas a marcar un número, pero no es un número solitario, es dentro de. Porque yo preguntaría en todo caso, si yo hubiese postulado como Héctor Becerril, no hubiera podido hacerlo. O si de repente hubiese postulado con otra bancada, con otro partido político, de repente tampoco hubiese llegado. No hay que olvidar ahí también, además, de que el arrastre que tiene en estas elecciones presidenciales, el líder, el que postula a la presidencia, es, digamos, la locomotora que jala los vagones. Es muy diferente, por ejemplo, en una elección ya sea regional o en una elección municipal, donde es más personalizada, es una elección más vecinal. Esa es la razón por la cual, una de las razones, de cientos de razones que podría esgrimir, por las cuales no debe seguir esta fragmentación de las bancadas dentro del Parlamento Nacional. Ahora, congresista Narváez, hay también el hecho de un cálculo frío, de que una persona diga, le voy a poner este supuesto, si yo voy con mi corazoncito que tengo con este grupo político, cálculo frío, hay estadística, antes de las elecciones ya dicen más o menos cuántos congresistas se va a llevar. No, va a llevar 4 o 5 y mi grupo, que yo tanto quiero, no va a llevar más de 5 o 4. Mejor está este, que va a llevar como 50, 70, y ahí de todas maneras ya sería muy piña que pierda. Después me cambio. ¿Qué hay respecto a aquellas personas que podrían razonar calculadoramente así? Bueno, en todas las partes se cuecen habas, en todas partes hay todo tipo de gente. Pero puede haber esto, ¿no? Puede haber, por supuesto. Claro. Pero, por ejemplo, hablemos de Alianza para el Progreso. En Alianza para el Progreso, quien les habla es presidente de un movimiento regional en Ancash. Yo presido un movimiento regional. Cuando se me invitó para postular al Congreso de la República, hemos hecho un congreso del movimiento en la ciudad de Huaraz. El Congreso me ha autorizado, después de una evaluación política, participar como invitado. Entonces, si yo soy invitado, tengo que ser respetuoso, agradecido, leal a esa invitación. Pero es como que te invitan a una casa. Tú llegas a la casa, a la sala, utilizas el servicio higiénico de la visita, pero no te vas a meter al cuarto. Si yo rompo las reglas del juego, ese partido no tiene por qué tenerme a su lado a la mala. Y si igual lo que me ofrecieron no han cumplido, han torcido, digamos, lo que en la conversación que hemos tenido, y empiezan a meterse de repente en actos de corrupción, ¿yo qué hago ahí? Entonces, no necesito una norma para mantener en un partido que me tratan bien, que hay democracia, que respetan mis ideas y me dan oportunidades. Fuerza Popular, yo no me explico por qué han tenido que sacar esta ley, que de alguna manera lo veo como que se han asegurado y dicen, no, tenemos 72, porque uno ya se fue, una congresista se ha ido, que era en la campaña la líder ante la corrupción, de lucha contra la corrupción, ya no está en esa bancada, y han dicho, no, mejor sacamos esta ley para que todos estén tranquilitos y después no nos debilitamos. Esa impresión da. Ellos no lo van a reconocer, pero si ellos son tan organizados y dicen que es el mejor partido político, ¿por qué tienen temor a que sus miembros se desbanden? No tienen por qué preocuparse. ¿Sabe por qué le preocupa? Y también esa es la impresión que sentimos, es porque de alguna manera no hay una participación de todos. Hay cúpulas, pequeñas cúpulas, caciques en los partidos políticos que quieren manejar a esos grupos políticos, y la gran mayoría solamente levantan la mano, y contra eso nosotros tenemos que tener cuidado. Bien, congresista Héctor Becerril, se ha dicho muchas cosas, pero ¿es así realmente? Qué triste y qué pena que me da que se crea que el pertenecer a un partido político o a una bancada se restrinja solamente a levantar la mano. Yo no creo que eso ocurra o apretar el botón en su bancada
o en alguna bancada. Y si esa es la concepción que tenemos de unos representantes del Congreso, del país en el Congreso, es muy lamentable. Yo no creo que nadie esté ahí para apretar un botón o levantar la mano como autómata. Yo pienso que todos tienen capacidad de discernimiento, capacidad de poder finalmente ver por qué proyecto votan, por qué no. Yo creo que cuando hablamos de que el fujimorismo tiene 72 congresistas, tiene miedo que se vayan, eso no es cierto. Este proyecto de ley, te comento, tiene 11 años. Y los 11 años, antes que cuando tuvimos 3 congresistas primero, 13 después, 37 después, 73 ahora, siempre hemos presentado este proyecto de ley. ¿Sabe por qué? Porque lo que buscamos es, en esta época que tanto hablamos de que se fortalezcan, se institucionalicen, ya sea el Congreso, ya sea en este caso las bancadas, entonces parte de fortalecer a los partidos políticos es evitar este desbande, que por lo demás le hace daño al país. Por ejemplo, tenemos datos estadísticos, en los últimos 15 años, 96 congresistas han abandonado sus bancadas que el pueblo les ha puesto ahí. Esto ha costado 5 millones de soles al país. ¿Por qué? Porque cuando se va y forman otra bancada necesitan pues asesores, necesitan local y eso hace un gasto adicional. Yo creo que nosotros, si nos equivocamos en el camino, como dice el colega Narváez, dice, por ejemplo, él dice, ¿qué pasa si un partido se vuelve corrupto? Bueno, un momentito, pues, o sea, si usted está desconfiando de que su partido se vuelve corrupto, entonces ya es responsabilidad de quién eligió ir en ese partido. Y si eso ocurre, tenemos que asumir nuestra responsabilidad política, que nos equivocamos finalmente en ir con un partido político que no era el que debía ir. Y el castigo viene ahí, que no es que finalmente el congresista pierde todo. El congresista va a mantener su capacidad de legislar, sí. De representar, sí. De fiscalizar, sí. De votar en el pleno, sí. Lo único que pierde es la posibilidad de ser parte de la mesa directiva o ser presidente o secretario o vicepresidente de una comisión. Los actos inherentes a lo que la Constitución le da al colega, ese derecho lo mantiene hasta el final. Congresista, ¿le gustan las matemáticas? Por supuesto, yo soy ingeniero. ¿Sí? Qué bien, lo sabía. Por eso le digo esta noticia. Las matemáticas nos dicen 14 grupos fragmentados en los últimos años. Es cierto, como dice el congresista Becerril, que hay un gasto adicional que genera o ha generado en estos últimos años los 14 grupos fragmentados. Hay que poder ponerlo de otra forma. Por ejemplo, ha habido parlamentarios que incluso en mi bancada está una de ellas, la señora Marisol Espinosa. Ella estuvo en el nacionalismo. Ahora ese partido está siendo denunciado por actos de corrupción. Entonces, ella, por ejemplo, no compartía con esos actos, que estando cerca se dio cuenta que estaban entrando a un proceso de corrupción. Entonces no lo podían haber obligado. Y gracias a que se retiró oportunamente, ella no está en el proceso de investigación. Entonces, ¿cuánto significa de pérdida para el Perú los actos de corrupción? ¿No es cierto? Creo que el Contralor Curi hablaba de que en un año nomás se perdía más de 200 millones de soles por actos de corrupción en el país. Entonces, ya está aprobado esta propuesta, democráticamente la aceptamos, pero estamos dando un punto de vista que no estamos de acuerdo por lo que he dicho. No, y coactan nuestra libertad. Y eso es lo bueno, que finalmente el Parlamento nos permite discrepar democráticamente, ¿no? Así es. Muy bien, amigos televidentes de Caño 131, estamos llegando a la parte culminante del programa con estos dos espacios, estos dos temas muy importantes como han sido la reelección de los alcaldes distritales provinciales, así como también esto de la fragmentación, ¿no?, de los grupos parlamentarios. Antes de irnos, una noticia también importante. El Consejo Nacional de la Magistratura, que preside el doctor Guido Aguila Grados, ha presentado al Congreso de la República importantes iniciativas legislativas para poder mejorar la administración de justicia. Enhorabuena y muy buenas felicitaciones para el doctor Guido Aguila Grados. Y para cerrar, un pequeño presente, uno para el doctor Héctor Becerril, si lo pueden ponchar la cámara, otro para el doctor Ricardo Narváez. Muchas gracias. Mi última publicación bibliográfica, justo el tema del programa Escaño 131.
lo que hace falta, docencia y decencia en la política. Y el tomo 3 me ha costado varios meses, se refiere al Congreso de la República, donde están todas las funciones que tiene que realizar un padre de la patria, analizando el aspecto constitucional, el aspecto dogmático, jurídico, de manera sencilla porque es para el ciudadano de a pie, para que cualquier persona pueda conocer las funciones y los requisitos para ser congresista. Con mucho cariño para ustedes este esfuerzo académico. Gracias, muy amable y felicitaciones por el... Gracias, congresista. Un placer tenerlo en el Escaño 131. Congresista del Cerril, faltó la patadita. Oí. Gracias, amigos televidentes. Será conmigo el doctor Iván Noguera. Hasta la próxima en Escaño 131, aquí por el canal del Congreso de la República.